Siempre me ha gustado pensar en la poesía como una espada. Porque una espada puede ser un objeto decorativo, puramente estético y por lo tanto más bien inofensivo. Una espada de esas sin punta ni filo, pero con el poder de cautivarnos por su belleza y artesanía exquisita. Pero también puede ser un instrumento pensado para cortar, rasgar, desbrozar, una hoja dura y templada con un mango simple, que solo busca favorecer el agarre y optimizar la eficacia de los movimientos. Esa es la espada que blanden quienes utilizan el arte para enfrentarnos a cosas que muchas veces preferiríamos ni siquiera mirar. Por verso y reverso pasarán poetas con diversos tipos de espadas en la cintura, y hoy tenemos a la primera de ellas. Paloma Chen, nacida en Alicante, pero marcada por las complejidades de los movimientos migratorios, en su caso la diáspora china. Hablamos con Paloma de cómo la poesía puede servir tanto para apaciguar fantasmas como para sacudir conciencias, y lo hicimos en un momento que no nos podíamos ni imaginar hasta qué punto iba a ser tristemente histórico. Mientras conversábamos, empezaba lo peor de la Dana, aquellas terribles inundaciones que castigaron tan duramente al pueblo valenciano y que fueron especialmente agresivas en Utiel, el municipio donde Paloma creció. Bueno, primero gracias, ¿no?, por aceptar la invitación. Mira, de hecho te cuento una cosa en la que tú estás involucrada. La idea de este podcast nació cuando yo estaba produciendo el podcast Movidas Varias de Quanzhou y me acuerdo que en el segundo participaste tú, leíste uno de tus poemas y la verdad es que me impactó mucho, me gustó mucho y a partir de ese día empezamos a darle vueltas con Ricard, que es mi socio de aventuras en esto de los podcasts, a hacer un podcast de poesía contemporánea para un poco poner en valor las nuevas voces y contar que hay mucha actividad actual en temas de poesía y de diferentes áreas, diferentes puntos de vista, diferentes formas de hacer poesía. Y así nació un poco la idea de este podcast, de verso y reverso. O sea, a raíz de tu poema. ¡Qué guay! Por eso nos encanta tenerte. ¡Qué guay! ¡Jo, pues qué ilusión! ¡Qué ilusión, qué ilusión! Ahora más contenta aún. Eres como la madrina del programa. ¡Qué guay! Y mira, de las primeras preguntas que me surgía cuando miraba tus poemas, tu biografía, es ¿cuáles son tus orígenes como poeta, ¿no? ¿Cuándo empieza la Paloma poeta? Si fue algo desde siempre, porque tú también eres periodista, también eres activista, también tienes muchas facetas y... Yo estudié periodismo porque a mí siempre me ha interesado muchísimo la literatura en general y la palabra escrita, sobre todo. Yo durante toda mi vida pues he leído mucho, he leído mucha poesía, pero también mucha ficción, mucha novela, mucho relato corto. Nunca le he hecho ascos, digamos, a ningún género. Siempre he sido como la típica niña introvertida, muy lectora, ¿no? Muy ratona de biblioteca. Y creo que de algún modo tenía el periodismo como profesión bastante idealizado, ¿no? Y yo la verdad es que siempre quería pues ganarme la vida escribiendo y por eso estudié periodismo. Luego cambiaron varias cosas, es decir, surgieron otras razones, ¿no?, por las que me gusta el periodismo, ¿no? Todo el tema de la representación, el poder, pues bueno, contar historias, el poder conocer a personas interesantísimas, pero digamos que de algún modo la poesía siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado como, ha sido una parte más de mi vida, pero más ya sea como hobby, digamos, o sobre todo lectora, muy lectora. Y además yo siempre digo que yo siempre he sido mucho más lectora que escritora, ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que, sobre todo durante los años de universidad, aunque la poesía siempre estaba ahí, yo me centré mucho más en mi carrera, en periodismo y todo eso. Y es verdad que cuando terminé la universidad a finales de 2019 y enseguida pues encontré mi primer trabajo, ¿no?, digamos, como periodista, más o menos bien a principios de 2020 vino la pandemia y entonces me tuve que ir a casa. Además me fui a casa con mis padres después de un montón de años sin vivir con ellos y, y pasé muchísimo tiempo en casa. Y entonces ahí fue cuando surgió mucho más el decir, ostras, esto que yo de algún modo siempre está como de background,
¿no? De como ahí hacerlo como más consciente, hacerlo más activo. Ujú. Yo un poco también estaba trabajando estos años toda esta temática de la identidad, del antirracismo, es decir, llevaba unos años ya como con estos temas rodándome, porque es verdad que, por ejemplo, cuando era adolescente y tenía también más tiempo para escribir, yo no solía escribir poemas en relación tan explícitamente a mi identidad. Entonces fue algo más en torno a 2020. em, a raíz también de pasar mucho tiempo con mis padres en esos momentos de confinamiento, que también sentíamos, ¿no?, que el mundo se iba a acabar y que de repente habían muchas cosas que queríamos hacer, yo sentía que quería escribir mucho, no solo a nivel periodístico y contando otras historias, sino también quería escribir mucho de manera más literaria, de manera más bella o de manera más centrada, digamos, como en mi propia subjetividad, a pesar de que yo muchas veces me centraba como pues en la historia migratoria de mis padres, ¿no? O como en todo eso. Pero a medida que fui escribiendo, ¿no?, esos poemas, me daba cuenta de que yo tenía mucho que contar, ¿no? O que sentir, ¿no? Por mi parte, digamos. Entonces, fue sobre todo ese año, porque además ese año fue cuando me empecé a atrever a recitar mis textos en directo, a leerlos delante de personas y me presenté al concurso de poesía viva, L de lírica, y entonces a finales de 2020 lo gané y fue a partir de ahí, ¿no?, cuando más sale la paloma poeta. Ujú. ¿Y cómo ves la poesía conectada con las demás áreas en las que tú te dedicas también, con el periodismo y con el activismo, con el antirracismo, con la búsqueda de tus orígenes? ¿Cómo la ves? ¿Como algo que te permite usar otro lenguaje, llegar a las emociones, o como una continuidad de tu trabajo como divulgador antirracista, como bueno, o lo ves como algo totalmente diferente que te libera la mente de hoy y te conecta a otras cosas? Wow, para mí está todo muy relacionado. La verdad es que para mí está todo muy relacionado. Creo que, aunque digamos que tengo un lenguaje favorito, ¿no? O una manera de ver la vida que igual se acerca más a lo poético, ¿no? En detrimento de lo periodístico, a pesar de todo, creo que ambos son lenguajes o áreas en las que me gusta trabajar, ¿no? Y que un poco dependiendo de la época de mi vida o el momento vital en el que estoy, pues quiero trabajar más una o más otra. Entonces, son lenguajes y son áreas bastante distintos. Yo cuando estaba muy centrada en periodismo, al final es eso, lo que me interesaba es dar una visión de la realidad mucho más, por supuesto, en periodismo también es imposible, ¿no?, ser objetiva, pero sí que una manera un poco más objetiva que la poesía, que es todo subjetividad, que es todo emoción, ¿no?, que es diferente. Ujú. Y cuando llegó más la poesía a mi vida, más como creadora, más como persona que recita los textos, sí que me di cuenta de que es un lenguaje increíblemente poderoso, sobre todo en ese momento en directo en el que estás recitando tus poemas y notando las emociones de la gente, Ujú. ¿no? Es decir, eso es lo que lo hace como un arte muy bello, ¿no? Y que la manera que se tiene de transmitir, que por supuesto sigue siendo primordialmente el tema de los libros, el tema de leer poesía en privado y todo eso, pero yo descubrí que al hacerla colectiva, digamos, llegaba de una manera muy, 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 muy poderosa, de una manera diferente. Y entonces es verdad que luego, por ejemplo, muchas veces cuando el recital o el evento termina, llega la hora donde muchas personas vienen a decirte, oh, esto, qué guay, nunca lo había pensado de esta forma, ¿no? Entonces, entonces es diferente, me di cuenta de que era un lenguaje también súper poderoso, también para estas, digamos, temas en los que he estado trabajando, ¿no?, estos últimos años. La verdad es que es increíble el poder que tiene, y sobre todo a ti te gusta mucho la parte de recitar en vivo, de lo que decías, de tener gente. Y también la poesía tiene, bueno, casi todo en la vida, pero la poesía tiene esa dicotomía de la lectura muy íntima, ¿no? Muy en un sitio para mí, como incluso el que escribe también, ¿no? Y la parte pública, la parte de performance de alguna manera, ¿no? Que parecen opuestos, pero que no lo son tanto, ¿no? Total, totalmente. Para mí siempre ha sido, en realidad, la lectura privada, la lectura íntima, ¿no? Es decir, un poco lo que decía al principio, siempre yo era la típica, pues eso, chica que está siempre leyendo sus libros, así como un poco solitaria, como muy tranquila.
Y durante muchos años yo no valoraba la idea de leer mis textos en voz alta. Es como, pero vamos a ver, o sea, ¿eso cómo? Pero o sea, escribir y leer son actos súper íntimos, donde estás tú contigo mismo, conociéndote a ti mismo. Pero sí que es verdad que aquí llegó como este otro amor, tercer, cuarto, quinto amor, ¿no? Que es el teatro, que en realidad tiene mucho que ver con la poesía también, ¿no? Y que también me demostró que sí que está esta otra forma de hacer literatura a la que en verdad yo durante muchos años no estaba acostumbrada, porque también si puedo decir algo es que a veces el acceso al teatro para mí siempre ha sido un poco inaccesible de algún modo, es decir, sigue teniendo este aura elitista que la poesía también puede tener. Pero es eso, ¿no? A mí me demostró que tú puedes introducir la performance. La verdad es que para mí siempre lo más importante sigue siendo la calidad del texto, pero es verdad que la performance, es decir, poder interpretarlo, puede llegar a completarlo, puede llegar a completar algunos textos, ¿no? Y es verdad que en los últimos años yo he estado como bastante centrada en eso, ¿no? En ver cómo en la interpretación se puede, se puede completar, ¿no? Claro. Es verdad que yo sigo valorando mucho, mucho más lo que es la parte escrita, ¿no? Y la parte de que tú contigo mismo en esa lectura privada puedas disfrutar de ese texto. Aún así es verdad que siempre que se habla de poesía oral siempre se habla de los orígenes, ¿no? Que la poesía desde el principio como género ha sido compartido. El otro día conocí a White Guy. Se acercó a mi oído y cantó Ni wen wo ai ni you duo shen wo ai ni you ji fen. Me llevó al mejor. Este es un japonés auténtico, un japonés de verdad. ¿Lo ves? Hay japoneses comiendo. De Madrid. Los escucho hablar en chino, pero me callo. This white guy se cree el rey de su utopía neoasiática, donde puede coger pezones con palillos, colonizar cuerpos, atrapar madame mariposas, comerciar con el opio y la sangre, llamar ciencia a su eurocentrismo, emprendimiento al vandalismo, civilización a la ocupación. Hoy los chicos blancos caminan por senderos 1000 veces pisados por mis antepasados. Ya no nos engañáis. Sois conquistadores de otros bajo el apodo de ciudadanos del mundo. No veis blancura, no veis colores, no me veis. A mí sí me ven. Pero es verdad, sí, muchas veces siento como que quizás no me ven como un individuo libre, normal, aquí en este contexto que tú vives en una tierra extranjera. Me ve más como una mujer exótica. Una mujer que sabe hablar chino, que suena como si mi idioma fuera algo gracioso, como si mi idioma fuera algo que no conlleva su sentimiento ni significado. Me siento sola. Aunque muchas veces cuando hablo en chino me aplauden. 在城市里长大的我，分不清棉花和稻谷。妈妈老笑我，在那去往童年的外婆家的公交车上。 No sé si te pasa lo mismo, pero aunque no entienda nada porque no sé hablar chino, a mí me dan ganas de seguir escuchando. 爸爸在哪里？他是个缺失的人，他全心全意为党和人民服务，却把我忘在一边。我要做个叛逆的人，像弟弟一样惹是生非，这样即使有棍棒的威胁，我也能脱下裤子，享受妈妈的注视和全家人的训诫。 Por suerte aquí tenemos a Paloma para explicarnos de qué va todo esto. Lo que sí puedo avanzarte es que lo que suena es Textura Pluma Tumba, un proyecto colectivo en el que Paloma profundiza en temas recurrentes en su poesía a través de un potente formato de directo. Ahora nos lo cuenta ella misma. 是我吗？是我吗？是我吗？我要与郑州同舟共济，可是我不会游泳。唯一能想到的是，对地铁车厢里那个快要窒息的女孩说：“如果可以出去，如果可以出去，如果可以出去，一定要叛逆一下哦，一定要叛逆一下，一定要叛逆一下哦。”
Bueno, Textura Pluma Tumba nace a partir de diversos espacios, como puede ser el segundo encuentro de la diáspora china en Matadero, Madrid, el Furiasia, el Festival de Artes Escénicas de Artistas Asiáticos Descendientes en Barcelona, diferentes espacios que podemos decir así que son espacios amigos, espacios en los que estamos haciendo arte, haciendo activismo y nos apetecía hacer poesía en colectivo, hacer poesía en conjunto, ¿no? Porque también el tema de los recitales, pues eso, pueden ser recitales individuales, colectivos, con música, etcétera, ¿no? Y entonces a Juan y a mí nos apetecía mucho recitar juntas. En el caso de Juan, ella ya estaba colaborando además con un músico que se llama Lau Mu, y entonces decidimos pues juntarnos los tres y empezar a probar. O sea, este también formato ha ido evolucionando de que cada vez que lo hacemos, pues al principio era más como recital bastante rígido, ¿no? Un poco por turnos, de ahora Yen, ¿no? Un poco con algunos comentarios entre medias, pero fue evolucionando y a lo mejor como lo último que hemos hecho fue en el Teatro del Barrio, que sí que hicimos más una pieza teatralizada. Ujú. Además, yo suelo recitar mis poemas siempre con papel, es decir, siempre suele ser lectura, es decir, en el fondo yo no soy tan performática, ¿no? ni nada de eso, pero en el caso de Jen, como ella es actriz, ella le da un rollo también totalmente distinto, ¿no? O sea, el tema de la expresión corporal, otras cosas, y entonces para mí me lo tomé como un reto súper enriquecedor, ¿no? Y decir, bueno, me voy a atrever a teatralizarlo un poco, ¿no? No demasiado, porque para mí lo más importante sigue siendo el texto, pero sí que decir cómo podemos que no sea un recital, ¿no? Como tan rígido, sino que sea una cosa más de movimiento, sin mirar el papel, digamos, y un poco más pues pensando en el escenario, cómo crear una pieza más conjunta entre nosotros tres. Y bueno, lo llamamos Textura Pluma Tumba. ¿Y por qué el nombre? Nos costó llegar al nombre, pero al final pues pensamos en nuestros propios nombres, como en el significado de nuestros propios nombres en chino y también en palabras, ¿no? que nos gustaran. Entonces, por ejemplo, textura es una palabra que a mí me gusta mucho, tanto por la sensorialidad, sí, bueno, como por el tacto, por cómo evoco, ¿no? esa palabra y por la relación con la palabra texto, ¿no? Por ejemplo, pluma lo relacionamos con nuestros nombres, como puede ser paloma, o en el caso de Yen, Yen significa golondrina. Entonces, pues un poco la imagen del ave. Y tumba, Lao Mu, su nombre en chino evoca eso, ¿no? Entonces, digamos que juntamos los nombres, hicimos un mix, entonces es simplemente que somos pues nosotros tres, ¿no? Al final. Señor Pirotecni, pot començar a mascletar! Una cuestión crucial para los que somos migrantes y nuestros descendientes es la identidad. Nunca deja de flotar la sensación de no pertenencia completa ni al lugar de procedencia ni al de destino. Para la familia de Paloma, ese entorno de adopción fue la Comunidad Valenciana. Pero en contextos de migración nada es tan simple como puede parecer. ¿Hay algo dentro tuyo que se siente valenciana? A ver, mucho, porque he vivido en Valencia mucho tiempo. Yo nací en Alicante, pero luego viví hasta los 6 años en Valencia y me encantaba. La verdad es que me encantaba, me hacía muy feliz. Luego ya con mi familia nos fuimos a Utiel, que es un pueblo en el interior. Lo que pasa con Utiel, que desafortunadamente justo ahora que estamos grabando este programa está viviendo esta inundación y se está haciendo famoso, ¿no? En todo el mapa. Lo que pasa con Utiel es que está muy en el interior y la identidad utielana también es compleja, porque en Utiel en realidad no se habla valenciano, la gente no se siente como tan valenciana, porque anteriormente Utiel pues no pertenecía a Valencia, pertenecía a Cuenca. Es como un carácter ya como más manchego de algún modo, es un poco diferente, ¿no? Pero luego ya con 18 años me volví a Valencia ciudad y al final, no sé, o sea, Valencia es la ciudad de mi corazón, ¿no? De algún modo. Entonces sí podemos decir que me siento bastante valenciana a veces. A veces.
Sí, sí, es que ¿qué es esa, ¿no? Esa identidad de ser de un lugar o no que lo define? No lo conozco, no sé cómo es esa sensación de decir, totalmente soy de aquí, no tengo ninguna duda. Tampoco sé si es posible, pero personalmente yo no lo conozco. O sea, yo justo ahora estoy escribiendo como otro tipo de cosas, ensayos, y justo estaba pensando sobre esta cuestión, sobre que seguramente sí que hay muchas personas que no han tenido esa necesidad de plantearse, ¿no? Como tantas cosas, y entonces se vive como, pues bueno, como un pez, ¿no? Dentro del agua, y entonces tú sin más, ¿no? O sea, y no tienes por qué darle más vueltas, pero en mi caso no lo conozco así, no lo he vivido así. Sí, yo tampoco, yo vine aquí, no soy catalán, pero bueno, tengo un hijo catalán, o sea que ya verás. Pero sí, sí, tú hablas en tus poemas mucho también de tus padres y de la barrera idiomática y de que ellos no entienden lo que tú escribes, ¿no? Y también supongo que tu intención es reivindicar ese esfuerzo migratorio que hicieron ellos, ¿no? Ese duelo migratorio y lo que han pasado hasta llegar aquí. Y era un poema que hablaba sobre tu madre y tu padre, ¿no? Y tu padre dejando, bueno, invitando de alguna manera a tu madre a ir a España, ¿no? Total. Al final, o sea, para mí la literatura y todo este acto, ¿no? de crear, para mí lo tomo mucho como simplemente intentar reflejar lo extremadamente compleja que es la vida, ¿no? A pesar de que con otro pensamiento podemos pensar, bueno, pero es más fácil porque es más sencillo. De nuevo, yo no lo he vivido así, ¿no? Es decir, yo creo que siempre hay como muchas perspectivas, hay muchos intereses, hay muchas versiones, ¿no? Yo creo que eso en el periodismo también me ha ayudado, ¿no? A entender eso. Hay como muchas piezas del puzzle. Entonces, al final es eso, ¿no? Al final es intentar decir, desde mi perspectiva como hija, cómo he vivido yo todas estas experiencias, al mismo tiempo entendiendo lo máximo posible, que nunca es al 100%, porque por mucha empatía que tengamos, que nosotros no somos otra persona, o sea, no podemos saber cómo es esa otra experiencia, pero desde ese lugar decir, bueno, cómo a partir de pues, todo lo que me cuentan mis padres, todo lo que he vivido con ellos, cómo han sido sus experiencias, por qué han tomado las decisiones que han tomado y cómo eso les ha afectado a ellos, nos ha afectado a nosotras y todo eso. Entonces, bueno, muchos de esos poemas, como todo poema, por mucho que sea autobiográfico, hay como mucha reconstrucción, mucha ficción también, ¿no? Entonces, en este poema que tú dices, que se llama Cabezas de serpiente, entonces estoy un poco, ¿no? Con esta medio conversación ficticia, medio imaginada, ¿no? De cómo podría ser, ¿no? Porque sí que es verdad que mi padre migró antes que mi madre, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue traerla? Un poco, sí. ¿Y han vuelto ellos alguna vez o no? ¿A China? Sí. Sí. Durante los primeros 10 años no, porque, claro, y esto le pasa a muchísimas personas migrantes, durante los primeros años no tienes papeles, no puedes salir del país y entonces es muy difícil. Pero ya cuando pasaron 10 años y yo ya tenía, yo ya tenía 6, 7 años, que fue la primera vez que yo fui a China, pues fuimos y desde entonces mi madre ha ido muchas veces, ha intentado ir casi cada año, porque es eso, mi madre, casi toda su familia sí que sigue en China. Es mi padre, ¿no? Más el que está como más asentado aquí, que tiene más familia aquí. Pero bueno, paradójicamente a mi madre le gusta mucho más España, en verdad, que a mi padre. Lo expresa más, ¿no? ¿Y tú tienes una abuela en China? Mi abuela estaba en China hasta que murió, ¿no? Hace un par de años, y sí que, claro, fue muy complicado porque también era como la época de la pandemia y entonces tampoco pudimos ir, entonces ahora mismo ya no tengo Nai. Los consejos de Nai. No sé si soy la mantis hembra o la mantis macho. Me veo reflejada en la pupila del enemigo amante. ¿Qué máscara llevo puesta hoy? La que ha rechazado el idioma de sus ancestros y sabe que la empatía y la paciencia no son virtudes. La máscara que llora de alegría y ríe de pena. La máscara que finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. La de la nariz taponada, la que esparce, espolvorea y lame y dispara cieno y hedor, con un rifle en el verano del 42 al fémur izquierdo, que fundó la civilización. No olvides añadir subtítulos a tus recuerdos, contratar a tus padres como actores de doblaje, pagar con obediencia los servicios de interpretación.
Te hiere soñar en español y tu mente es una sopa confusa y aún no sabes cómo serán las conversaciones en la mesa y lloras, buenos días, tradúceme, por favor, ¿qué dice la abuela? Nainai dice, sobresáltate cuando subas la persiana, corre dentro de un tren en marcha, atenta al pasar de los días, sumérgete en el aburrimiento infinito, empápate del rastro del sueño, planea una vida estable y una muerte repentina, confiesa tus pecados más horribles a tus hijos, pero ocúltaselos a tus padres. Abraza a los luchadores de sumo, sonrientes entre los girasoles. Distráete con el reverso del mundo. Y si la galería de estupideces es demasiado ruidosa, escucha la tenue voz bajo la sombra, acerca el ojo a tu pulmón esternón, el ojo que es el ojo de tu abuela, no soy suficiente, aunque tenga tus ojos, no soy suficiente, nunca he sido suficiente, aunque tenga tu risa, no soy suficiente, aunque sufra la vida, no soy suficiente, hablo mal no en uno, sino en 2 idiomas, no soy suficiente, mi etnia es la tristeza, no soy suficiente, mi raza es la ansiedad, no soy suficiente, lo entiendo, pero no lo sé explicar. No soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, Nainai, no soy, Nainai, no soy suficiente, no soy, Nainai, no soy, Nainai. Los abrazos queman. La pandemia es segura. La historia corre, pero el calendario está encajado en la sabiduría de tu cuerpo que huele a silbido cristalino y escombro deshabitado, que persigue risa libertadora y beso cínico, que se regodea en cálida soledad y fría compañía. Nainai, mi niña de la mirada triste, si tienes miedo de los días sin miedo, de las notas disonantes, de la ira robada, de la esperanza intacta, sé una mandíbula excretando palabras. Nainai, mi niña de la mirada triste, no hablar el mismo idioma también tiene sus ventajas. Romper el silencio es tan difícil que hasta tu más tímido balbuceo tendrá mi bendición. Como ella misma ha dicho antes, Paloma Chen fue la ganadora del premio de poesía viva L de Lírica en el año 2020. Lo que empezó como un concurso en redes sociales organizado por la sección Ámbito Cultural del Corte Inglés, acabó culminando en un discurso durante la entrega de premios en el Salón de Actos de la RAE, en el que Paloma, entonces con 23 años, demostró tener unas convicciones muy bien puestas. Si tienes ocasión, escúchalo completo porque vale la pena. ¿Cómo te sentiste allí? Porque estabas en un concurso auspiciado por una institución, ¿no? Por el Corte Inglés, dentro de la RAE, que de alguna manera representan todo el señorío, ¿no? Total. De lo que es el sistema y contra lo que tú muchas veces tienes ese activismo para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué te generaba a ti dentro de ti esta posibilidad? Por un lado, ganar un concurso, tener notoriedad, de ser reconocida, y por otro lado, que te lo dé este lado de la sociedad de alguna manera, ¿no? Fue un momento muy fuerte y creo simplemente que yo soy una persona como de procesos muy lentos, entonces que tampoco tengo como demasiadas... Me han preguntado, ¿no? Como varias veces por este momento y tampoco tengo tantas cosas que contar porque lo que pasó es que gané el concurso de manera para mí extremadamente sorprendente porque no estaba acostumbrada para nada, pues eso, ¿no? Como esto que te he dicho yo de que ahora puedo apreciar muchísimo, ¿no? Como el valor, después de hacer tantos recitales y tantas cosas, el valor de compartir la palabra, yo en ese momento no lo tenía nada claro, ¿no? E igual que está en Internet, ese momento en que estoy en la RAE, también está en Internet la primera vez en toda mi vida que yo leo algo delante de alguien, ¿no? Que no sea un amigo mío y donde estoy leyendo poemas que luego saldrían en el libro así, ¿no? A esta velocidad porque yo estaba increíblemente nerviosa y entonces, pues bueno, fue un momento increíble. Afortunadamente, pues mucha gente me sostuvo, ¿no? Mi familia, mis amigos. Fue un momento muy emocionante, fueron ahí a apoyarme en la RAE, ¿no? Y entonces fue extraño, es eso, ¿no? Me presenté al concurso sin saber que el premio era ese, porque simplemente lo hice un poco a raíz de el mucho tiempo libre, ¿no? Que yo tuve durante el confinamiento, ¿no? Entonces
fue una serie de regalos, ¿no? que me trajo la vida. Cuando ya me di cuenta de que iba a ir a la RAE, y el tema de lo de la RAE es que, claro, gané el premio a finales de 2020 e iba a ser enseguida, pero como aún estábamos con el tema del confinamiento, eso se fue retrasando hasta que al final se retrasó, creo que hasta marzo, es que no me acuerdo qué mes fue, pero bueno, marzo o abril del año, ya del año siguiente, ¿no? Ya de 2021. Entonces, durante esos meses pude pensar, ¿no? Un poco más seriamente de en qué lío me había metido, ¿no? De por qué me tengo que presentar a esto y por qué ahora tenía que ir ahí. Y al final lo que se me ocurrió es eso, ¿no? Como escribir un poema intentando explicar mis sensaciones contradictorias, ¿no? Sensaciones contradictorias que tengo y que pudiera servir un poco de reivindicación, ¿no? En ese espacio al que de todas formas pues ya había aceptado ir y ya me hacía ilusión ir y ya mi familia iba a ir conmigo. Entonces era simplemente como decir, aprovecha esta oportunidad porque ya te van a prohibir venir aquí y ya nunca vas a poder venir nunca más. Así que di esto y ya está. No creo que te prohíban la entrada, pero sí que fue muy impactante lo que dijiste. No sé si les habrán llegado, ojalá que sí, ¿no? Ojalá. Sí, bueno, no sé si me han prohibido la entrada a la RAE. No he vuelto a ser invitada ni nada. No, entonces no sé. Hoy estamos en la RAE y sé que mis padres están orgullosísimos de que esté aquí, en el Templo de la Palabra, pero he preparado un mensaje para la RAE, como institución a la que aquí públicamente pido flexibilidad, adaptación a los nuevos tiempos y, por supuesto, mucho feminismo y antirracismo. Vamos con toda la vida. Sé cantar canciones en un idioma que no entiendo, sé decir te quiero en una lengua que no siento. El verbo que me ha sido dado no me puede atrapar. ¿Qué sabe este diccionario de mi pueblo, mi historia o mi identidad? ¿Es el negro un infeliz, un infausto, un desventurado? Borrar el racismo del lenguaje es un trabajo de chinos. Pero es que son expresiones de toda la vida. Es que hemos dicho esto toda la vida. Es que esto lo ha escrito Pérez Reverte toda la vida. Es que están acabando con los negocios de toda la vida. Pues la palabra ha sido un privilegio toda la vida. Y toda la vida el sujeto subalterno no ha podido hablar. Y toda la vida hemos tenido mala caligrafía. Y toda la vida hemos tenido ideas impías. Y toda la vida hemos bebido agua no potable. Y toda la vida nos hemos peinado de manera muy afable. Y toda la vida hemos tragado, pero no digerido. Y ahora quiero toda una vida para entrenar la inocencia, para contraerme y expandirme a conciencia, una vida recuperada de la ceguera parcial, de la ambivalencia de entender pero no saber explicar, de la condena de inventar un hogar que es solo superstición, con límites flexibles, fantasías maleables, tenues destellos de libros rayados, prólogos reescritos, páginas arrancadas, vocales intercambiadas, pronombres con la E, porque ni Dios, ni patria, ni marido, ni Ra-E. Tinta roja para guionizar el desarraigo de esta conciencia letargada que el día que despierte besará las costras incendiadas de toda la diáspora. Y mi restaurante, con menú a 7,50 y que lleva abierto desde 1980, sí que es un negocio de toda la vida. ¿Has visto algún cambio a raíz de, en los últimos años, a raíz de gente como tú, como Juan, como tanta gente que está haciendo activismo antirracista, está intentando ganar espacios para los colectivos, minoritarios, racializados? ¿Has visto algo que haya evolucionado? ¿Estamos todavía igual? ¿Vamos para atrás? Estamos haciendo ruido. Por ejemplo, Chenta, ¿no? Puto chino maricón, que hace nada estuvo aquí en Valencia dando un concierto maravilloso y tiene esta canción, no sé si se llama así, pero bueno, el estribillo es este de La RAE me la trae, creo que es absolutamente brillante. Y bueno, aparte de que todo esto, claro, todo esto que estabas diciendo de no, lo de la RAE, lo de Pérez Reverte, bueno, son cosas que en realidad son de meme prácticamente, o sea, quiero decir, están en Twitter, lo piensa muchísima gente, ¿no? Es decir, entonces, ya más a nivel de los cambios, más en concreto para colectivos racializados, migrantes, todo eso, hay muchas iniciativas. Está, por ejemplo, el Fescultura en Barcelona, que es una iniciativa de proyectos migrantes, proyectos culturales antirracistas. Se celebró también, creo que este año, la primera Feria del Libro Migrante.
Hay cada vez más, ¿no?, iniciativas culturales antirracistas. Por parte del Ministerio de Cultura ha habido algún gesto, ¿no?, digamos, porque, por ejemplo, el Ministerio de Cultura organiza cada año el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, y sí que en 2022 sí que se centró mucho en las reivindicaciones por parte de las personas migrantes. Ahora mismo se está haciendo un plan de derechos culturales y se está teniendo muy en cuenta como el acceso igualitario, ¿no?, tanto de creadores como de públicos, ¿no?, personas migrantes, racializadas, como todo este tema. Entonces, hay una serie de gestos. O sea, me tendrías que pillar en un momento muy malo para decirte que está todo peor, porque no lo creo así. Lo que pasa es que estamos en una situación muy difícil en el sentido ya más transversal, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de los precios, quiero decir, una serie de cosas que, por supuesto, nos afectan a todas y a todos y afectan como a toda la sociedad española, pero en realidad esas violencias siempre suelen afectar más a las personas migrantes porque están en una situación más de desprotección por lo general, ¿no? Y entonces eso hace que nuestras redes sean a veces como demasiado volátiles, ¿no? Es decir, que en realidad falta que se sigan fortaleciendo, ¿no? Es decir, falta que sigan habiendo espacios donde nos encontremos, donde estemos una y otra vez, ¿no? Y poder también atraer cada vez más a más personas, ¿no? Y a más personas que vean que si eres un escritor, un artista migrante, racializado, trates o no temas de persona migrante racializada, sean los que tú pienses que sean, o sea, que no sé, que te entren ganas, ¿no? Que te entren ganas de hacerlo, ¿no? Y que no digas, bueno, pues como el racismo estructural es muy brutal, pues no voy a hacer eso, ¿no? De todas maneras, si estoy ya yéndome a lo más transversal, es verdad que también el trabajo cultural en este país, en general, es muy difícil. Y en la poesía en particular, ¿cómo lo ves? Porque también hay como un área muy académica, ¿no?, muy cerrada dentro de la poesía. Hay un área muy instagramer, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Muy de nuevas generaciones que tienen su valor, pero también te quería preguntar sobre eso. Y luego hay un montón de gente que está haciendo poesía que no llega, ¿no?, de alguna manera al mainstream y que tiene tantas cosas para decir. ¿Cómo lo ves? ¿Se están abriendo caminos o son grupos cerrados, ¿no? La academia por un lado y los colectivos que están empujando hacia un cambio por otro, ¿no? Sí, creo que sí que se está abriendo camino, pero en realidad también da mucho esta sensación de que las conexiones son como muy volátiles, ¿no? De que en algún momento parece que sí, pero enseguida siempre estamos un poco sobre alerta, ¿no? Un poco como decir, uy, esto enseguida va a cambiar, ¿no? Esto enseguida. Entonces es un poco esa sensación. Y bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Está por una parte esta parte de la poesía muy académica, elitista, muy cerrada y también que nos da muchísima pereza, ¿no? Y que además lo hacen todo para que en realidad nadie más llegue a la poesía, ¿no? Porque evidentemente, o sea, ¿por qué me voy a meter en algo súper de carcas horrible, ¿no? Es totalmente entendible. Y luego está la poesía que es eso, ¿no? Como más peyorativamente como de Instagram y también que es como más comercial, que también a veces tiene muy buenos números en ventas, en librerías y todo eso, y que bueno, que juega pues en otro sentido, ¿no? Más centrado igual en la espectacularidad, también como en la estética, ¿no? De esa persona que tiene que alimentar mucho como su imagen en redes sociales. Y luego, dentro de ese centro, ese gris, ¿no?, de todas estas cosas, la verdad es que hay muchos colectivos por toda España haciendo muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo sí pienso que la poesía está en un muy, muy buen momento porque, sobre todo por ese espíritu, ¿no?, por esas ganas, por ese ímpetu de hacer muchas cosas, de hacer eventos, de un montón de festivales que también están más o menos consagrados y que tenemos que seguir en realidad fortaleciéndolos, pero es verdad que también es como si me preguntaras por el estado del mundo editorial, que es, por una parte, el estado del mundo editorial, podemos decir, es bueno porque en realidad hay muchas editoriales, aunque hayan editoriales muy pequeñas, pero se publica mucho y no es tan difícil publicar. Y en realidad esto es una cuestión controvertida porque en realidad hablar de los temas de calidad siempre es controvertido, ¿no? Porque calidad respecto a qué criterios, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas voces pueden decir que
todo este tema de que hay como mucha presencia, ¿no? Mucha presencia en redes y mucha presencia también en festivales y en determinadas movidas culturales, es verdad que se pierde un poco para el lector igual o consumidor, si lo quieres llamar así, a lo mejor se va perdiendo un poco el foco, ¿no? De a quién seguir, qué me interesa, a qué llego, a qué no. Sí que hay, o sea, yo sé que hay varias voces dentro de la comunidad antirracista también que dice, bueno, pues la poesía antirracista, y aquí nos vamos a la poesía antirracista como muy concreto, que es súper nicho, ¿no? Que también, pero que decimos, bueno, está en su mejor momento porque hay un montón de nuevas voces, hay un montón de poetas jóvenes, etcétera, pero siempre está como esta cuestión que les suele interesar siempre más bueno, generaciones que son más mayores que yo y todo eso, pero que en realidad a mí también me interesa mucho, ¿no? Que es cómo generar también esa unión, ¿no? Esa transversalidad entre todas nosotras, que en realidad siempre es difícil, ¿no? Pero un poco cómo conectarnos, ¿no? Cómo conectarnos. Yo creo que en mi poesía siempre estoy intentando hacer como este equilibrio entre lo contemporáneo y la tradición, sea lo que sea tradición, porque es complicado, porque yo creo que poetas como yo, y bueno, hablo desde lo personal, pero igual puedo hablar en plural por ver si se puede ampliar, igual nos sentimos un poco huérfanas de tradición, ¿no? En ese sentido también de que nosotras no nos identificamos, pues yo qué sé, con la generación del 27, ni con García Montero, ni con estas personas, ni con la gente que hemos estudiado en las instituciones educativas españolas, porque por lo que sea no nos ha interesado nada, ¿no? Y no solo tienes que ser una persona racializada, sino que muchas personas jóvenes no sentimos, ¿no? Como esa conexión. Entonces también está un poco ese reto ahora mismo. Y hablando de esto, de tus referentes a nivel poético, ¿qué referentes tienes? Porque en China hay una tradición milenaria, ¿no? de poetas y es imposible leer. Si aquí hay mucha cosa en castellano, me imagino, partiendo, ¿no? del siglo, no sé, de 1000 años antes de Cristo, con los primeros poetas. Ahora. Totalmente. Yo creo que para mí la tradición china, así también abstracto y como en general, lo que me ha servido es para tener mucho interés y como mucho respeto por la poesía, ¿no? Es decir, mucho interés y mucho también entender que la poesía es muy poderosa. Uh-huh. En China normalmente hay una tradición muy grande, pues, de pintores que son poetas, de poetas que son pintores. Está todo como así, es muy multidisciplinar, que es una cosa que parece como muy moderna, pero es eso, ¿no? En realidad se ha hecho como toda la vida. Y también en el caso de China también está muy unido a la política. Los líderes políticos normalmente todos son artistas de algún modo, ¿no? Es decir, hay una tradición fuerte de poesía política, de poesía protesta también, si lo quieres llamar así, o sea, de poesía que no tiene miedo de ser bella y también de tener mensajes políticos. Entonces, dentro de eso, todo eso a mí me ha inspirado mucho. Uh-huh. Yo que sobre todo en mi adolescencia, sobre todo he leído en español, aunque a partir de traducciones y en inglés y todo eso, a mí mis poetas favoritos, pues la verdad es que eran los franceses, eran Baudelaire, era Rimbaud, era Alejandra Pizarnik. Cuando era más joven, esos eran un poco como mis referentes, pero ya cuando empecé más a decir, quiero hablar sobre estos temas, ¿no? Como más que tienen que ver con mi familia, con la migración, y que son temas en los que a lo mejor leer a Baudelaire no me va a ayudar nada, ¿no? Porque me va a ayudar con el lenguaje, pero yo no quiero hablar de París, del París decadente y de las prostitutas, ¿no? Entonces, ya ahí entraron en juego muchos poetas de la diáspora, ¿no? Y entonces ahí hay muchos poetas que escriben en inglés, como por ejemplo Lee Yong Lee, por ejemplo Marilyn Chin, Sally Won Mao, una serie de poetas importantes. Y por supuesto la gran tradición de poetas antirracistas que también hay en Estados Unidos, como puede ser Gloria Anzaldúa, Amiri Baraka, bueno, todas estas creadoras. Leí en algún momento que te gustaba el realismo sucio y Bukowski, ¿no? Y también hay cierta conexión, ¿no? Está esa frase de Bukowski, ¿no? Que dijo que Levi era el mejor poeta de todos los tiempos. Y digo, mira, por ahí tienes un punto, ¿no? De conexión. La verdad es que sí, la poesía de Bukowski me gustaba mucho más que su prosa. Mucho, mucho más. Sí, sí, sí.
Haruki Murakami me gusta mucho también, los japoneses, Mishima, Kenzaburo Oe, Yasunari Kawabata, los japoneses también me gustan mucho a nivel de prosa, a nivel de poesía también, pero es eso, yo también he sido mucho de prosa. Tienes una app que es un poemario app, ¿no? Que también es súper innovador, que se llama Shanshui Pixel Scenes. Sí. Shanshui también es una manera de pintar paisajes, ¿no? Sí. Y también es una forma de poesía, ¿no? Total, exactamente. Cuéntanos un poco sobre la app, Sí. cómo nació y qué es lo que tiene, porque es muy interesante. Para mí es una nueva forma de ver la poesía, ¿no? Y más allá del clásico libro de papel o del recital, ¿no? Esta es un nuevo soporte. Total. Este proyecto nace sobre todo a iniciativa de Raúl San Gonzalo, que él es desarrollador de software, compositor de bandas sonoras para videojuegos, y a él le interesa mucho el lenguaje visual, pues, del pixel art, Uh-huh. ¿no? En plan, la estética, ¿no? De los videojuegos retro, un poco los videojuegos que él jugaba en su infancia y un poco el movimiento de arte digital que ahora está surgiendo muchísimo en redes sociales por parte de artistas jóvenes y no tan jóvenes, pero un poco con este estilo, ¿no? Que evoca ese, que evidentemente no es lo mismo porque en su momento era por esa limitación tecnológica, pero ahora se está utilizando también y no tiene por qué estar solo unido a los videojuegos. Por supuesto, a nosotros nos recuerda siempre a los videojuegos porque es el primer medio donde lo hemos visto, pero estos artistas están distribuyendo arte digital por todos los sitios y están llegando a audiencias súper interesantes. Entonces, a Raúl San Gonzalo le apetecía hacer como una app así, cuya funcionalidad principal es el tema de ponerte los fondos de pantalla en el móvil. Uh-huh. Él estaba pensando además en otra app que es como parecida a esta y que a cada ilustración le acompañan unos textos, ¿no? Entonces a mí él me propuso hacer los textos y entonces yo dije, me parece súper guay, me parece súper interesante, vamos a empezar con estos textos. Además las ilustraciones tenían que ver con paisajes de China, ¿no? Porque ya lo estábamos pensando que podía ser pues pixel art, ¿no? Pero que un poco evocara el sansui, ¿no? Un poco san, que es montaña, sui, que es agua, y es el nombre, ¿no? Para este género de pintura clásica, ¿no? Entonces, al principio solo iban a ser paisajes, Uh-huh. pero a medida que yo fui escribiendo los textos, que terminaron siendo poemas, que terminaron siendo, que yo veía ya que estaban como adquiriendo una unidad de poemario, ya pues fue evolucionando a decir, vale, pues podemos realmente que al final la unidad sea un poemario, ¿no? Es decir, y aumentar también la cantidad de ilustraciones. Entonces, al principio, como te decía, iban a ser solo paisajes, pero luego ya son más. Hay paisajes también en Barcelona, que es donde yo vivía antes, un par de años, Uh-huh. paisajes en Barcelona, y luego ya lo que podemos llamar como paisajes interiores, psicológicos y más como relacionados, ¿no? Con otras cosas. Y entonces también el poemario y lo que yo iba escribiendo también iba describiendo como un viaje así, ¿no? Un viaje más desde lo más mítico, quizá, como también la nostalgia, ¿no? El idealizar también China, ¿no? La idea de China que está mega idealizada a nivel de muchas cosas, ¿no? Pero para una persona como yo, que soy la primera persona de mi familia, que no ha nacido en China, etcétera, pues un poco explorar, ¿no? Como todo eso. Y luego yéndome más hacia la actualidad y hacia mi vida real, ¿no? Mi vida en Barcelona, pero también mis sueños, también mi futuro imaginado, ¿no? La esperanza que yo tengo en general para, pues bueno, para las mujeres racializadas y para todas las personas, en realidad, ¿no? Entonces va haciendo un poco como ese viaje. Entonces, nada, está en la Google Play Store y en la App Store, está para Android y para iPhone, y ya está, y se puede leer y también se puede escuchar, porque también grabamos mi voz. Y todo esto financiado, creo, por la Generalitat de Cataluña, ¿no? O sea, vaya mezcla. La Generalitat de Cataluña nos dio una pequeñísima ayuda. Pequeñísima ayuda, porque es eso, estábamos viviendo en Barcelona y entonces ver si podíamos de algún modo pues financiar una súper mini parte, y entonces realmente la ayuda que sacaron ellos es para traducir videojuegos o apps al catalán,
¿no? Vale. Y entonces fue ahí cuando surgió la idea de, vale, pues estos poemas, y teniendo en cuenta que es eso, ¿no? Yo como que escribo en español, pero en realidad me interesa como trabajar en otros idiomas y ver también cómo lo podemos hacer. Entonces tuvimos un poco la idea de que esta app también se pudiera, pues bueno, que mis padres, por ejemplo, la pudieran leer en chino, ¿no? Que la gente que le apeteciera la pudiera leer en catalán, ¿no? Por esta ayuda y, por supuesto, también en inglés, ¿no? Que también tenemos muchos amigos y mucha gente, ¿no? Que la podría como leer así. Entonces ese fue también como otro de los retos de la app, ¿no? De traducir luego como todos mis poemas que yo he escrito en español con puntualmente, ¿no? Como algunos trozos en estos otros idiomas en los que yo vivo, ¿no? Un poco así. Pues gracias a amigos y colaboradores y todo, es decir, los traduje yo, pero como yo no puedo hacer traducciones perfectas y no soy traductora ni nada, pues entonces tuve mucha ayuda para cada idioma, ver cómo les sonaba a ellos. A ti también te han traducido al inglés, ¿no? También esto sí que de manera a lo mejor más, podemos decir como más profesional, sí que traductores de verdad, ¿no? Han traducido algunos de mis poemas al inglés y bueno, siempre es un placer, ¿no? Ver cómo otra persona te reescribe en ese otro idioma. ¿Te acuerdas de las primeras informaciones sobre el COVID en China? Seguro que te estarán viniendo a la cabeza las primeras imágenes de la ciudad de Wuhan, desierta, cuando parecía que todo aquello era una cosa rara en un lugar muy remoto. Muy poco después, el desconcierto y la paranoia del inicio de la pandemia empezaron a disparar unas cuantas reacciones sociales realmente inquietantes. Una de ellas fue la locura del papel higiénico, otra menos inofensiva, la nube de sospecha y rechazo hacia la comunidad china que se extendió por todo el mundo. El repunte de la xenofobia fue tan marcado que incluso motivó una campaña de resistencia con el lema «No soy un virus». En España, Paloma participó activamente en esta iniciativa. Ha pasado el tiempo y algunas cosas que nos trajo la pandemia parece que han sido olvidadas por completo, pero ¿en qué ha quedado aquel sentimiento? ¿Cómo está el tema ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado luego de 4 años a nivel de lo que fue la campaña y el estigma que había en aquel momento y lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, fue un momento muy, por una parte, que esto también también estaba sobrevolando un poco la entrevista, es decir, el nexo que ha habido entre yo empezando a escribir poesía de manera como más pública y ese momento de confinamiento. Es que fue un momento, pues, muy triste, de mucha ansiedad, de mucha frustración, de peligro, es decir, de ver gente como mi madre que tiene a su familia en China y que todo empezó ahí y la extrema desinformación, ¿no? Que había, es decir, hizo que fue un momento como mediáticamente, personalmente, todo como muy confuso y al mismo tiempo fue un momento en que la comunidad se unió mucho, ¿no? Es decir, y se creó una plataforma donde por primera vez muchas personas que en realidad han sufrido racismos o racismo verbal, ¿no? Agresiones verbales, físicas, lo que sea, de alguna manera pudieran tener un espacio pequeñito, pero un espacio donde por primera vez decirlo sin tener que sentir todo el rato esa vergüenza y esa incomodidad que a ti, pues muchísimas veces por lo que sea, pues no te apetece, ¿no? No te apetece. Y entonces yo diría que eso es relativamente común, ¿no? En la comunidad china, ¿no? De que no solemos decir tanto estas cosas, pero en realidad lo que yo decía en esa época y lo que yo sigo diciendo a día de hoy es que yo todo ese tipo de comentarios, rumores, burlas, lo que sea, las he escuchado dirigidas hacia mí o hacia mi familia o hacia quien sea, ¿no? De la comunidad asiática toda mi vida, ¿sabes? Es decir, que cada tanto, llámalo 12 meses o 2 años, me da igual que cada tanto haya una nueva oleada de racismo antiasiático o incluso simplemente como de rumores y todo eso. Quiero decir, hay un caldo de cultivo perfecto para que todo el rato vengan como las mismas ideas porque están asentadas históricamente y hay una larga historia, ¿no? Como de xenofobia detrás. Entonces, es simplemente eso. Fue una época donde fue más explícito, es decir, las personas empezaron a decir las barbaridades que piensan de manera como más libre,
porque de algún modo es como, bueno, pero yo tengo una razón, o sea, una razón tanto razonable, es decir, que todo esto de la enfermedad y tal, como emocional, ¿no? Que es que yo estoy reaccionando a partir del miedo y entonces es normal tener miedo y entonces pues decir estas cosas o escribir estas cosas por internet o lo que sea, ¿no? Creo que lo que surgió de la campaña fue positivo en el sentido de que también por primera vez mucha gente se dio cuenta, ¿no? de todas estas cosas y yo sí que noto un pozo positivo, ¿no? De que sí que hay personas que se acuerdan, ¿no? Que se acuerdan de eso, se acuerdan de que fue un momento que hicimos como muchas reivindicaciones, ¿no? Entonces, a día de hoy puedo decir que, por supuesto, y no estoy hablando de la mayoría, ¿no? Pero como en determinados espacios sí que hay algunas conversaciones que desde los activistas antirracistas asiáticos, pues los hemos ido como lanzando, ya sea a pensar sobre el lenguaje, ya sea a pensar sobre estereotipos y tal, que sí que están presentes. Y en realidad estamos ahí, estamos en esa lucha de construir espacios, ¿no? Para poder sentirnos bien y poder decirlo. Ahora, es que ahora ni siquiera hay espacios para las mujeres denunciar agresiones sexuales, ¿no? Es decir, estamos viendo todo lo que ha pasado con Errejón, es decir, Cristina Fallarás ha tenido que crear un espacio, ¿no? Ella como periodista para publicar todos estos testimonios anónimos, porque en realidad las mujeres no sienten que puedan, ¿no? Que puedan tener un espacio seguro, ¿no? Para decir estas cosas. Entonces, estamos ahí, simplemente estamos en la lucha de crear esos espacios. Estaba pensando en ese poema que tú recitas en entrega de premios de L. de Lírica, la invocación a las minorías silenciosas, ¿no? Que es muy cortito, pero qué potente que es, ¿no? Sí, total, sí. June Jordan, ella es, bueno, nació en Estados Unidos, pero hija de inmigrantes jamaicanos y canadienses, creo recordar. Y bueno, o sea, una poeta genial, una ensayista genial que hablaba muchísimo también del tema del lenguaje, una tía, conocedora, súper experta y una poeta increíble. Y yo lo digo mucho, ¿no? De ese poema tan cortito que me impactó, ¿no? Absolutamente, y que son los mejores poemas y son los mejores poetas, los que son capaces de hacer poemas muy, muy, muy cortitos. Y siempre digo que por eso yo aún estoy en mi etapa de poemas largos. Sí, la verdad que ese poema es espectacular, ¿no? Y conecta con tu libro, ¿no? También el título. Fue un homenaje, totalmente. Invocación a las mayorías silenciosas. Poem calling on all silent minorities. Hey, come on, come out, wherever you are. We need to have this meeting at this tree. Ain't even been planted yet. Acabas de escuchar la voz de June Jordan leyendo el poema del que estábamos hablando. Y como es tan breve, antes de dar paso a Paloma, que también nos va a recitar algo de invocación a las mayorías silenciosas, te lo voy a leer traducido. Aquí hay mucha fuerza concentrada en unos pocos versos. Ahí va. Hey, vamos, salid, de allá donde estéis. Tenemos que reunirnos en este árbol. Ni siquiera está plantado aún. Mordió la mano del amo. No siempre me sorprende la ironía cósmica en quebradiza proporción. Danzar es meditar. El maltrato es artesanía y el reciclaje obligatoria distracción. Danzo henchida de orgullo. Eres tú cuando menos tratas de ser tú. La imaginación va primero, la técnica va después. La pólvora es olor infancia. Cuando la esperanza lubricaba los días secos de niña precoz, mental y ensimismada. Cuando las otras me preguntaban, ¿y tú? ¿Por qué no te maquillas? ¿Es porque eres china? ¿Y por qué tienes el pelo negro? Y yo respondía, claro que sí, querida amiga, me gusta el pollo con almendras, pero más los gatos y los perros y no pagar impuestos. Hoy es año nuevo y danzo, 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 como quien dice, todo me lo habéis quitado menos este desarraigo es mío, mío, mío. Es un talismán transmitido de generación en generación y así protejo este desarraigo mío, 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 que trato de suplir aprendiendo la danza del dragón. Tengo nostalgia de una vida imaginada. Mi acento merece elogios o desprecios. Llamar por teléfono a la familia que dejé
Es una prueba constante de nivel. El problema es el cuerpo, siempre el cuerpo. Esta es mi predicción. Mordió la mano del amo antropólogo, el dragón voló de la plantación. Hasta hoy tenía permiso permanente o temporal para comer, escribir, masturbarse y llorar. Su corazón es una estantería de libros de autoayuda con oferta de 3x2. Solo queda el germen de un día raro. Apetece abrazar una tradición empedrada en un charco. ¿Te cansas de ser activista siempre? ¿Te dan ganas de escribir sobre, no sé, cualquier otra cosa? ¿Poemas sobre el amor o sobre...? Me canso, pero es que hay mucho amor en el activismo y hay mucho activismo en el amor. Es decir, está todo como muy conectado, ¿sabes? O sea, no hay una cosa que se pueda separar de la otra. Siento que todas necesitamos como cierto descanso, igual de estar como todo el rato alerta o estimuladas de determinadas cosas, pero al final está todo súper conectado, ¿no? Es decir, que aunque quieras desconectar de cierta cosa, pues en realidad no puedes, ¿no? Muchísimas gracias, Paloma Chen. Gracias por estar en este verso y reverso. Y como te digo, tú eres una de las culpables de este programa, así que muchas gracias por eso también. Qué guay, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Es cierto que cuando decido salir y deja atrás el rum rum de mi cabeza incansable, sale un pájaro gris-blanco, muy pequeño, con pico amarillento, ojos anaranjados. Es mitad ángel, mitad demonio. Y no solo eso, es un lienzo con arrugas de mi abuela. El pájaro es viejo. Tiembla su cuerpecito, descansando en una rama de árbol de hume, es símbolo de nobleza, resiliencia, modestia y mi lengua materna. El caballero de invierno cruel. Ahí está, mi pájaro valiente. Canta, 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 canta. Ya está. Gracias. 谢谢大家。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家， gracias a todas y a todos. 谢谢。